Saludos de regreso a Dialogando con Coopera, un espacio de esperanza, aprendizaje y concertación de la economía social y solidaria. Les habla Frances Figarela, moderadora del podcast y socia de Coopera, donde trabajamos en cooperación para otra economía posible, economía centrada en las personas y la sostenibilidad del planeta. Si deseas co-construir espacios más justos, equitativos y sostenibles, aquí conocerás actores y actrices que te inspirarán. Te invitamos a darle seguir a nuestro podcast y compartirlo con tu comunidad para ampliar el impacto. Estamos aquí cuatro socias de Coopera en vivo, comenzando el mes del cooperativismo, celebrando y dándonos la oportunidad por primera vez de hacer un video podcast, ¿verdad? Un segmento en video con nosotras cuatro, hablando un poco de nuestra experiencia de ser parte de una cooperativa de trabajo asociado, de una cooperativa donde todas somos socias dueñas y también trabajadoras de esta excelente cooperativa. Así que les voy a dejar a Lorena Franco. Hoy nos acompaña además Valeria Vázquez e Isis Caraballo, pero Lorena va a comenzar compartiendo con ustedes qué es Coopera. Pues Coopera, ¿verdad? Para quienes no nos conocen, quienes quizás nos están conociendo por primera vez, la cooperativa educativa para la reinvención y la acción, fundada en el 2011 por un grupo de mujeres, ¿verdad? Una cooperativa hoy por hoy de profesionales con formación multidisciplinaria, con el compromiso, ¿verdad? De transformar a nuestro entorno, transformar a Puerto Rico desde la educación, la cooperación y la acción solidaria. Nosotros trabajamos, ¿verdad?, para crear ese futuro más justo, sostenible, equitativo con el que soñamos a través de una multiplicidad de servicios que incluyen talleres, capacitaciones educativas, investigaciones y ¿verdad? Cultivamos esa esperanza de Tecopera de construir esa comunidad y abrirnos camino a otra sociedad posible que tanto nos hace falta hoy día. Gracias, Lorena. Y comenzamos, ¿verdad? Esta conversación entre nosotras, las socias de Coopera, diciéndonos, a la gente le interesará saber cómo nos conocimos, cómo nos juntamos. Coopera en el 2011 se juntan 7 profesionales que habían trabajado juntas en diferentes momentos y esas profesionales han trabajado por muchos años y luego se han retirado, han decidido, otras se fueron para Estados Unidos, etcétera. Y Coopera sigue existiendo gracias a que nueva sangre sigue llegando a Coopera. Entonces, ¿quién quiere decir cómo es que nos conocimos, cómo es que se da esta relación para que luego haya una invitación a ser socia de Coopera? Bueno, bueno, qué lindo esto, qué lindo este espacio, qué lindo vernos aquí otra vez, para quienes nos están viendo, nos están escuchando, siempre nos estamos así, nosotras, compartiendo vía Zoom, así que esto no es nada, ningún formato extraño para nosotros, esto es como un día más de trabajo en Coopera, así que los invitamos a nuestros espacios y que sean parte de esto, así que está bien bonito esto. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Yo pienso en cómo nos conocimos, yo entré con Valeria, Valeria y yo entramos el mismo año, ¿verdad, Valeria? Sí, Entramos juntas, pero no nos conocíamos antes. No nos conocíamos no, antes, pero sí por redes desde el interés al cooperativismo, yo particularmente a través de Heriberto, entré, conocí a Frances, ya yo tenía como un interés en lo que era el cooperativismo. Y lo estaba terminando la maestría en estudios del trabajo.
Eh, y después de estudios del trabajo hice específicamente la tesis en cooperativismo y ahí empezaron las conexiones y entonces yo vivo en Argentina, a pesar de que soy puertorriqueña, y necesitaba como que esa conexión en Puerto Rico y a través de Liberto conocí a France, estaba Valeria, estaban otras de las socias que Frances por ahí estaba hablando, que también tuve la oportunidad de conocerlas y les mandamos un saludo fuerte y un gran abrazo, que también tuve la oportunidad de conocerlas y más o menos así, y nos fuimos conociendo, conociendo nuestras disciplinas, a qué nos dedicamos, desde dónde nace nuestro interés al cooperativismo. Mira, Isis, yo recuerdo que cuando yo leí tu proyecto de tesis sobre, ¿verdad? Una cooperativa, bueno, una empresa recuperada con el modelo cooperativo por sus trabajadores, a mí me impresionó mucho y Heriberto fue el que dijo, no, pues tienes que conocer a Isis, que yo creo que ella puede aportar muchísimo en Coopera, así que qué chévere que eso se fue dando hasta que tú llegaste y como tú dijiste, cuando llegaste todavía habían de las socias del 2011 todavía, así que también fueron mentoras tuyas y de Valeria. No, que no es lo mismo la teoría que la práctica. O sea, Coopera me dio la oportunidad de poner en práctica lo que yo había estudiado sobre la teoría del cooperativismo y definitivamente es como lo tenía estudiado, como esta otra forma de organizar el trabajo, otra forma de hacer la economía que va bien ligado a los valores y a mis principios, me sentía bien y decía, por aquí también es mi camino, además de otros caminos, este también es mi espacio. Y ponerlo en la práctica y gracias a las otras socias anteriormente y que me dieron esa oportunidad de cómo es que funciona, por ejemplo, Valeria siempre me da la mano porque ya la tiene bien clara en las leyes, en los estatutos, en cómo es el organigrama del cooperativismo, entonces siempre, la verdad que lo pude poner en práctica a través de Coopera y para mí es un privilegio. Pues ahora vamos a darle la oportunidad a Valeria que nos cuente cómo es que nos conocimos. Bueno, de mi parte, más o menos la misma historia de Isis, fue también a través de Heriberto, porque Heriberto ya fue el lector de mi tesis y de ahí pues ya Francés intentó contactarse conmigo varias veces y recuerdo cuando vi el correo electrónico, me estaba escribiendo desde la UPR y yo no recibí, ya yo me había graduado y ya no recibía correos allí y fue que ya habían pasado como 3 meses. Yo creo que Frances estuvo detrás de mí como 3 meses. Mira, que estamos interesadas. Y yo, ay, Dios mío, yo no había visto esto. Pero sí, a través de Heriberto, en cuestión del cooperativismo, pues lo he tenido un poquito en práctica desde joven. Así que creo que el más a fondo dentro del cooperativismo fue más poner en práctica otra área, o sea, en brindar servicios, no una cooperativa juvenil de pues estar con los compañeros y vender, lo que vendíamos éramos lápices y mantecados y cosas así, era un colmadito, pero ya una cosa más seria. Yo estoy bien agradecida y como que yo siempre, donde quiera que me paro, siempre digo que yo estoy loca que cooperas. Sigamos creciendo porque esta es la práctica que yo quiero seguir teniendo. Para el público que nos escucha, Valeria hizo una maestría en gestión y desarrollo de cooperativas y organizaciones solidarias. Así que ella tiene mucha teoría y por eso fue bien importante la mentoría que le dio a Isis. Y luego llega Lorena Franco. ¿Y cómo fue, Lorena, que tú llegaste y nos conocimos? Pues estaba tratando de buscar justo el nombre del taller. Eh, Fue un taller virtual que asistí, que me había dicho Nelson, pues mira, te interesa el cooperativismo o, ¿verdad?, insertarte dentro de otros espacios que tengan una mirada quizás un poco más crítica o una mirada alterna, ¿verdad?, a la economía, a la sociedad. Y eso me parece urgente. Y en ese momento, ¿verdad? Más que en cualquier otro, pues estaba en ese intento de buscar estos espacios y personas para conectar. Y es que me doy con Frances y estuve, ¿verdad?, colaborando con Coopera unos meses antes de que entrara, ¿verdad? Entonces, me parece nuevamente que es necesario ahora más que en cualquier otro momento, ¿verdad?
buscar otras maneras de organizarse. Pueden ser obviamente más de una, pero el movimiento cooperativo, ¿verdad? O lo que representa o como nosotras en Coopera practicamos el cooperativismo, me parece que es, ¿verdad? Una manera de hacer de otras posibilidades, más allá, ¿verdad? De lo que es el trabajo asociado, cómo nuestros distintos conocimientos se juntan para contribuir a ese otro Puerto Rico con el que soñamos, y de crear otras, ¿verdad? Otras posibilidades. Así que eso es un poco de cómo yo llego acá, entiendo que formalmente en el 2023. Pero Lorena tiene una maestría en economía, ¿no? Correcto. Así que para que vean la diversidad, ahí sí tiene estudios en relaciones laborales, politóloga y también estudios de género, trabaja con estadística. Valeria esta maestría y le encanta, su bachillerato fue en algo de En economía. economía. Así que vamos viendo cómo esa diversidad, pero nos conjuga ese sueño por tener la posibilidad de otro país más justo, más equitativo y a la vez que económicamente sea viable, ¿verdad? Que nos pueda permitir tener los recursos necesarios para vivir. Y Francia es educadora, una gran educadora en Puerto Rico porque te brincaste. Frances, Ya ¿cómo llegaste a de Coopera? Pues para aquellos que me conocen saben que yo estudié educación tanto en bachillerato, maestría como en doctorado, pero luego regresé a hacer otra maestría e hice la de gestión de cooperativas y organizaciones solidarias. Pero yo llegué a Coopera porque 7 mujeres con un nivel de inconformidad sobre procesos laborales, sobre la educación, nos juntamos porque dijimos, vamos a hacer una propuesta de lo que nosotros creemos que debe ser y de momento dijimos, mira, la mejor forma de organizarnos legalmente es hacer una cooperativa y trabajar el modelo cooperativo desde la manera en que nosotros, ¿verdad? Queríamos presentar la educación también. Así que ya presentadas las 4, quisiera que ahora hablemos un poco, le describamos a la audiencia un poco la dinámica que hay entre nosotras como socias dueñas y trabajadoras de Coopera versus lo que sería una dueña, un dueño o una empleada de una empresa tradicional, quizá una empresa, una corporación con la mirada capitalista, nosotros en una cooperativa. ¿Cómo es esta dinámica? ¿Cómo es que nos relacionamos? ¿Cómo es que nos sentimos socias, dueñas, trabajadoras? Sí, yo diría que una de las cosas que a mí me ha gustado mucho, ¿verdad? Es esta autorreflexión constante, individual y obviamente en colectivo, ¿verdad? De poner en práctica esos principios y valores del cooperativismo, la equidad, la igualdad, la solidaridad en cuestión de, ¿verdad? Esta participación democrática. Y eso es necesario, ¿verdad? Esto no es quizá una reflexión estática, es algo que, ¿verdad? Siempre nos refrescamos y evaluamos, ¿verdad? Dependiendo del contexto en el que estemos. Y eso, ¿verdad? Esa dinámica me parece importante, esta reflexión continua, porque ciertamente los tiempos, las personas, los contextos cambian y hay que saber transformarse con ello, ¿verdad? Siguiendo esta coherencia. Y eso, ¿verdad? Eso a mí me ha llamado mucho la atención también este cocuidado, y digo cocuidado teniendo en consideración, ¿verdad? Que cada cual, ¿verdad? Nos tenemos cierta responsabilidad con la otra, pues, ¿cómo estás? ¿Te enfermaste? Esto quizás en una empresa privada, en una empresa, ¿verdad? Dentro del modo capitalista que conocemos hoy día, pues, eres visto como un sujeto de trabajo, pues si estás bien, si estás, pues, qué produces, cómo me produce y un poco que eso es lo que importa, ¿verdad? Ese valor de lo que produzca, no tanto la persona. Esa otra, ¿verdad? Característica que dentro de Coopera ciertamente, pero que dentro del cooperativismo también debe prevalecer, debe ser primario eso, ¿verdad? Poner la persona, el ambiente, antes que lo demás. Muy bien, gracias Lorena. Valeria, ¿quieres añadir? Yo en mi caso también, ¿verdad? Hablando de experiencia, de las dinámicas también, que más allá también de los
sea, está dentro de los valores del cooperativismo, pero también es el trabajo en equipo, que muchas veces es bien difícil, especialmente en alguna empresa capitalista, pues entonces estamos en competencia. Yo quiero hacer más trabajo, quiero hacer mejor trabajo que el otro, porque pues yo quiero que me asciendan. X, oye, razón, ¿verdad? Y siempre estamos en competencia y pues estar en una cooperativa de trabajo, en caso, ¿verdad? Nosotras acá en Coopera, eso es no existente, o yo por lo menos lo siento de esa manera. O sea, lo siento que hay un compañerismo, no hay competencias entre nosotras, sino que cada una pues trabaja lo suyo, de acuerdo a lo que se habla, tomamos decisiones en grupo. Yo creo que eso es algo que no es definitivamente yo bien poco probable que muchas, especialmente si es una empresa capitalista, pues no hay esa oportunidad y esa voz, esa libertad, ¿verdad? De poder uno expresar las ideas, si llega un proyecto, poder decir, mira, yo quiero trabajar en él, no quiero trabajar en él, o puedo dedicarlo poco tiempo, y por aquí y por allá, y que, ¿verdad? Exista esa oportunidad de uno poder hablar con libertad sin tener que ser juzgado o que, pues, o sea, desacuerdos pueden haber, pero igual pues no. O sea, sí, tenemos también la libertad de que decir, pues mira, no estoy de acuerdo por esto y por esto, pero siempre con respeto y mucho compañerismo. Realmente yo creo que eso para mí ha sido de las mejores experiencias que yo he tenido en cualquier otro. Qué lindo, Valeria, gracias. Vamos a escuchar a Isis, esa dinámica de socia, dueña, trabajadora, que yo pienso que es el primer reto que tenemos cuando entramos a una cooperativa de trabajo social. Eso mismo iba a decir. No iba a utilizar la palabra reto, iba a utilizar la palabra desafío. Para mí es un lindo desafío, un gran desafío, porque nos criamos en sociedades capitalistas bajo educaciones capitalistas y tenemos el chip de si hay algo que define la economía capitalista es el individualismo. Entonces, esto que decían de la competencia, de que yo tengo que competir contra mis pares o contra mis semejantes para yo poder escalar un paso más en la pirámide. Y aquí no hay pirámide, aquí no tienes nada que escalar. Entonces, yo creo que ese es el primer desafío y el gran desafío que me acuerdo, Frances, cuando hablábamos también de mi investigación y ahora me estoy llegando un montón de recuerdos de ese cambio de chip. No es fácil. Yo creo que ya con los años que nosotras llevamos en Coopera, lo hemos sabido hacer el cambio, primero desde el deseo de estar en una cooperativa. Y me acuerdo porque cuando yo hice la investigación, yo lo hice sobre empresas recuperadas. Y las empresas recuperadas son empresas capitalistas que en este caso, por situaciones de crisis, quiebran y las personas que estaban fuera del mercado laboral, entiéndase, personas mayores, personas que tenían era más complicado entrar otra vez al juego del mercado laboral y conseguir trabajo, no les quedó otra solución para su situación laboral que tomar la empresa o quedarse por lo menos con las herramientas de trabajo. Y muchas empresas recuperadas logran quedarse con las herramientas de trabajo para poner a continuar y seguir generando productos o el servicio que generaban, pero desde el cooperativismo, desde la lógica cooperativista. Y es bien difícil cambiar el chip, sobre todo cuando tú llevabas 20 años siendo empleado, recibiendo órdenes, en donde tu idea, en donde tu voz no era tomada en cuenta y en donde un poco lo que decía Lorena, no eras un humano, no estabas humanizado y el cooperativismo humaniza la relación laboral. Y es algo que me pasaba esto, yo lo veía en la práctica, digo, yo lo veía en la teoría, me parecía genial, me parecía precioso. Y cuando entro en la práctica, desde mi deseo, porque las empresas recuperadas no me queda de otra y tengo que empezar a aprender a ver cómo funciona una cooperativa y después te enamoras, lógicamente te enamoras porque cualquiera se va a enamorar de los procesos democráticos. Pero desde mi deseo entro a la cooperativa y de momento decía, pero aquí nadie me está dando órdenes. ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi to-do list para yo estar bien, cumplir con las órdenes y nada, y hacer mi trabajo? Entonces hay un gran factor en ese mismo desafío de cambiar, que es la autogestión. Nos tenemos que autogestionar, tenemos que pensar en comunidad
pensar en conjunto cómo desde la autogestión nosotros podemos llevar a cabo una tarea que al final de la cadena de producción, o en este caso del servicio, va a tener que competir incluso en la economía capitalista contra el mercado capitalista, y eso es otro gran desafío. Primero nosotras cambiar el chip, autogestionarnos, entrar en procesos democráticos, porque por más que estemos de acuerdo con los procesos democráticos, veníamos con una lógica del miedo, con una lógica de punitiva, de sanciones, y entonces incluso para mí me acuerdo que hablábamos al principio y decía, pero es que esto es como que demasiado muy bueno, no me atrevo a hablar y a compartir mis ideas y mis expresiones porque siento que o no se van a tomar en cuenta o no va a ser productivo o voy a gastar energía hasta que poco a poco primero cambio mi chip y después enfrentarnos al desafío de cómo nosotros entramos al mercado con nuestra lógica de mercado, pero a la misma vez tenemos de la vereda de enfrente un monstruo que es el mercado capitalista y que es las condiciones laborales que eso implica. Wow. Yo voy a dejar mi respuesta a esa pregunta para más adelante, pues les vamos a llegar a dos cositas que queríamos, para que no se alargue mucho este episodio, que queríamos saber qué responsabilidades y beneficios trae ser socia dueña de una cooperativa y por qué consideras que es bien valioso formar una cooperativa. Yo creo que ya lo estábamos hablando del tema anterior, ya lo estábamos contestando en la cuestión de la pirámide, como dice Isis, que técnicamente la pirámide no la escala solo, las escalamos todos juntos para llegar a esta meta o esta, ¿verdad? O esta visión que tenemos en común, ¿no? Y poder atender esa necesidad que queremos, ya sea nosotros como colectivo, una necesidad que hay en nuestra comunidad, en el país. Así que yo creo que contestamos un poco esa parte de las responsabilidades y los beneficios de ser dueño en ese sentido. Me encantó esa imagen, la vino concreta, la gráfica a mi mente. Y es que tenemos una meta, pero la meta no es que alguien la va a lograr, sino que nos vamos a estar agarrando y unos y otros nos vamos ¿verdad? A empujar, a alar, a mover, a cuidar para llegar a esa meta que es colectiva. Así que me gusta mucho esa diagramación. Lorena, beneficios o Y responsabilidad. yo creo que con esto de la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad del éxito, contrario a una empresa privada, ¿verdad? Donde la mayoría o ese peso recae sobre el director o directora ejecutiva, CEO, quien sea, pues recae en muchas personas, ¿verdad? En la sociedad dueña. Y eso, ¿verdad? Trae también esta capa de que la no jerarquía, que muchas veces puede ser una barrera para que fluyan ideas, ¿no? Que fluya, y de nuevo, hablando un poco sobre este dinamismo, romper con, como estaba diciendo Isi, estos pensamientos punitivos, jerárquicos, como dije, y ¿verdad? Que teóricamente muy bonito, ¿verdad? En la práctica quizás es más difícil, pero vale la pena intentar, si nos equivocamos, pero volver, ¿verdad? A intentarlo y mejorar cada vez más. También, ¿verdad? Con esto de las responsabilidades y un poco también contestando la otra pregunta de por qué esto es una manera valiosa de hacer, ¿verdad? De organizarnos, me trae también la palabra integridad. Y esto es algo que internamente nosotros hemos hablado mucho, ¿verdad? De no vamos a coger un proyecto porque sí, ¿verdad? Porque nos genere X ingresos, sino porque está atado a nuestros valores. Y más que, ¿verdad? Pues que sean proyectos enriquecedores para el país que queremos, para el ambiente, para, ¿verdad? Los valores que tenemos bien presentes. Y asimismo, como hemos tenido proyectos que han sido muy ricos para Coopera y para nosotros personalmente, independientemente que, ¿verdad? Cuánto ingreso haya traído,
Eso es lo que nos importa, ¿verdad? No es necesariamente hacernos, no creo que ninguna de nosotras, ¿verdad? Querramos hacernos rica, ¿verdad? Del trabajo que hacemos, porque sabemos que esa riqueza proviene de otras fuentes, ¿verdad? De esta fuente de saber, estamos aportando a otro país, estamos respondiendo, ¿verdad? No sé, si esta bestia de que es el capitalismo de otras maneras, ¿no? Y hay muchas, de nuevo, hay muchas maneras de hacerlo. El cooperativismo es una quizás de esas alternativas. Y por eso, ¿verdad? Me parece urgente nuevamente, utilizo la palabra urgencia, porque con lo que estamos viviendo, ciertamente, ¿no? El modelo de la economía social y solidaria como una respuesta ante lo que está sucediendo, no podemos dejar fuera que estamos en Puerto Rico, ¿verdad? Donde nuestros recursos naturales están bajo amenaza, que somos una colonia en un régimen fascista, que ahora más que nunca, que siempre lo ha sido, ¿verdad? Pero le apuesta, hay un auge de militarización y lo que eso significa de nuevo al ambiente, a las personas, en términos económicos, o sea, ¿verdad? Hay muchas ramificaciones y volviendo a un poco esta responsabilidad, es la responsabilidad que nos hemos dado colectivamente de escoger bien esos proyectos y de la mirada que queremos aplicar a nuestro entorno. Y eso me parece, eso es lo valioso, ¿no? de lo que hacemos en Coopera, esa integridad ¿no? y cómo nuestras diferentes perspectivas se unen y se fortalecen. Muchos espejuelos ven la realidad con más certeza, ¿verdad? Que simplemente con unos. Así que esa riqueza también colectiva. Estaba esperando que hablaras tú Ah, primero, muy porque estás bien, yo dirigiendo, hablo, yo pero te queremos hablo. escuchar. Sí, pues mira, para mí una de las primeras ventajas fue lograr un proyecto colectivo multidisciplinario. Para mí eso fue desde comienzos de Coopera, el tener gente de diferentes áreas, disciplinas, y el ver los proyectos desde esa multidisciplinariedad, pues para mí fue una riqueza, que no tiene que ver con el cooperativismo, pero nos los dio la forma de organizarnos, porque de otra manera, por ejemplo, a mí me preguntaban, pero ¿por qué tú no formaste un negocio tú sola y contratabas a tus amigas? ¿Ves? Entonces era otra relación con las amigas o las profesionales que conocíamos. Y cuando todas estábamos juntas trabajando, mirando un proyecto, mirando las posibilidades de aportar a esa transformación que describe Lorena, pues también es una combinación de beneficios y responsabilidades, porque es bien retante que podamos construir algo novel, algo que impacta, ¿verdad? A los colectivos que trabajamos, que transforma, pero sin dictar, sin ser dictadores de los saberes, sin ser agentes de opresión en los procesos educativos, que por lo menos eso es lo que yo más facilito. Y siento que esa ha sido una responsabilidad de cómo valoramos los saberes de todas las personas que se encuentran en el mismo espacio, cómo entendemos que la educación es un proceso bidireccional, que todo el mundo aprende de todos los demás, y cómo facilitamos ese espacio también de una manera democrática, libre. Pues yo creo que eso ha sido como beneficios y responsabilidades a la vez. Y para mí, después de trabajar como socia dueña en una cooperativa, se me haría muy difícil asumir otra relación laboral. Sí, yo creo que cuando la responsabilidad es colectiva, cuando la responsabilidad no es simplemente hacer plata, sino todo esto de construir algo mucho más grande para nuestra comunidad, empezando por nosotras cuatro como una comunidad y después esa comunidad que se va ampliando a todos nuestros espacios, a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a Puerto Rico en sí, y después la podemos seguir ampliando. La responsabilidad es mucha porque las aspiraciones son muchas,
porque tenemos aspiraciones grandes y no son aspiraciones individuales. Y entonces, cuando uno no tiene aspiraciones individuales y uno tiene aspiraciones colectivas, uno asume no solamente la realidad de uno asume la realidad de uno, la realidad del de al lado, la realidad tuya, la mía, la de todos. Y vivir en comunidad no es fácil y entonces ahí, y sobre todo cuando uno está consciente, como todo lo que dijo Lorena, cuando estás consciente de las desigualdades en las que vive, de lo difícil que la tienes en términos de políticas públicas, en términos de Estado, en términos de relaciones laborales, en términos económicos, en términos incluso climáticos, porque estamos en una zona complicada. Y si el planeta se está calentando, se va a empezar a calentar por los trópicos, y de eso sabemos nosotras, la gente del Caribe. Caribe. Entonces, y yo creo que ahí, por eso la responsabilidad es tan grande, por eso lo tomamos tan en serio, porque va más allá de nuestra economía individual, que obviamente es importante, pero va mucho más allá de eso. Pero cuando dedica con tanto cariño, con tanto amor, con tanto cuidado, ese tiempo a esas responsabilidades, los beneficios son inimaginables. O sea, nosotras hemos hablado cuando hemos terminado de hacer proyectos que decidimos tomar porque va por nuestros valores, porque va por un bien común, porque representan justicia social, porque representan justicia económica, y decidimos hacer ese trabajo, terminamos el proyecto y lo entregamos, y esa satisfacción de que contribuimos a ese Puerto Rico que queremos desde nuestra cooperativa, desde la parte económica, educativa, política y demás. Yo creo que yo me acuerdo cuando hemos entregado proyectos que es como qué gran satisfacción, qué gran satisfacción el poder ser parte de cosas tan grandes, de cosas tan importantes. La única finalidad que tienen es tener una vida digna a quien recibe el servicio, a quien es parte es cliente de Coopera, incluso mientras estamos haciendo esos proyectos y esas investigaciones o esos proyectos educativos, y la dinámica que tenemos nosotras acá, la de Sociedad de Coopera, llega un proyecto o conseguimos un proyecto, porque también es una búsqueda. Pero digamos, tenemos la posibilidad de hacer un proyecto nuevo, decidimos y hacerlo, y nos dividimos las tareas en relación al peritaje. Si es algo relacionado a economía, si es algo relacionado a educación, y a veces una que otra no se siente segura. Me pasó a mí particularmente, yo digo, bueno, yo esto nunca lo he hecho anteriormente, pero si ustedes me acompañan, yo voy. Y nos acompañamos, lo hicimos, el cliente estuvo súper satisfecho, y eso es lo que tiene el cooperativismo. Lo que tiene el cooperativismo es honestidad, es sentarnos en la mesa y decir, mira, yo puedo hasta aquí, bueno, pues yo puedo hasta acá, yo te acompaño desde el colectivo, lo vamos a lograr, y lo hemos logrado. Y terminamos entregando ese trabajo, y ahora se le suman muchas más experiencias a las realidades de cada una, y es algo que, por ejemplo, yo nunca me había visto como educadora, y gracias a Frances y al acompañamiento de Frances, hoy en día estamos como educadoras, y eso es algo bien valioso que la cooperativa, el cooperativismo te da. Mira, yo quisiera cerrar con una reflexión de cómo Coopera ha ido evolucionando, ¿verdad? A través de los años. Nosotros empezamos como una cooperativa educativa únicamente, y aunque atendíamos muchas áreas de la educación, pero era educación más que todo. Y según fue pasando el tiempo, la vivencia de las socias de Coopera, nos dábamos cuenta que el modelo de cooperativa de trabajo asociado es un modelo que debería ser útil, ¿verdad? Y debería ser un modelo replicable para muchos escenarios en Puerto Rico. Sin embargo, no lo vemos tanto, ¿verdad? No hay tantas cooperativas de trabajo en Puerto Rico. Y entonces fue cuando empezamos a ver la posibilidad de que Coopera
no solamente educar en las diferentes áreas de peritaje que teníamos todos, sino que educara sobre este modelo, porque lo vivimos, porque estamos convencidas de que funciona. Y es ahí donde empezamos a ver que necesitábamos otros peritajes como los de economía, los de relaciones laborales, porque lo de estadística, porque es que el modelo económico, ¿verdad? El modelo de la economía social y solidaria es una ciencia social que requiere relaciones de trabajo, requiere mirada, ¿verdad? De viabilidad, estudios socioeconómicos, requiere un sinnúmero de aspectos, porque todo eso más la educación es lo que puede formar las personas, y les decimos los sujetos cooperativos, las personas que tienen esa capacidad de accionar y gestionar en cooperación, porque no estamos preparados para eso, porque no nos educan para eso, porque la escuela tiene otro propósito, ¿verdad? De formar empleados y que sigan instrucciones. Yo creo que esa es como la evolución natural que se ha dado en Coopera, y que yo estoy encantada de esa evolución, como nosotras con nuestros diferentes peritajes podemos ser acompañantes, podemos ofrecer asistencia técnica para personas grupos que quieren seguir pensando en desarrollar otras alternativas para transformar a nuestro país desde el cooperativismo. Así que esa es mi reflexión final. Si alguien quiere añadir algo. Y yo creo, sí, yo digo, algo que tú también dices mucho y que te voy a replicar, es que estas formas de cooperación no son cosas que tenemos que aprender desde el desconocimiento. El ser humano naturalmente es cooperativo, es algo con lo que nacemos. El puertorriqueño y la puertorriqueña sabe de eso. Y tenemos experiencia de que cuando no hay nada es gritarle al vecino y entre vecinos empezar a picar palos para hacer camino. Y si hay algo que la comunidad en Puerto Rico y los puertorriqueños sabemos es de cooperar en comunidad. Lo que pasa es que obviamente hemos sido también educados con estas lógicas individuales y capitalistas que han sido tantos y tantos años que obviamente funcionan, sí funcionan, y es un proceso de deconstrucción más que de construcción, porque naturalmente somos seres cooperativos y solidarios. A nuestros escuchas, fue un placer tener esta oportunidad de tener estas 4 socias de Coopera conversando sobre nuestras experiencias. Sabemos que todos los días tenemos mucho más que aprender, pero estamos comprometidas a que ese proceso de aprendizaje nos va a llevar por los caminos de transformación, ¿verdad? De la economía, de la transformación de las relaciones laborales y la dignidad humana, porque cada una de las personas tiene valor y tiene dignidad. Así que luchamos para eso. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.